Muchas veces me he cuestionado si una madre puede llegar a odiar a su propia hija hasta el punto de deshacerse de ella, como si fuera un animal destinado al matadero. Y la respuesta, querida, es afirmativa: sí, es posible. A mí me ocurrió. Me llamo Sebastiana, pero en San Juan, Teotihuacán, todos me conocen como Doña Tiana, o como la vieja del final de la calle. Tengo 79 años, y cada uno de ellos es como una losa pesada sobre mi espalda. Cada arruga de mi rostro es portadora de una historia, y créeme, son muchas. Algunas son de alegría, pero otras están cargadas de un dolor tan profundo que ni siquiera el tiempo ha logrado borrar por completo. Nací en un lugar tan diminuto que ni siquiera figuraba en los mapas, un pequeño rancho que se encontraba a casi 2 horas de distancia, en carreta, de la ciudad más próxima. En aquellos tiempos, la vida era dura, muy diferente a la de ahora, con luz eléctrica y agua corriente. Era quinqué de petróleo, agua de pozo y mucho caminar entre el barro. Mi padre se marchó antes de que yo naciera. Mi madre, Jandira, siempre decía que era un hombre bueno, que se había ido a trabajar a Ciudad de México y que algún día regresaría. Fue una mentira, una cruel y dolorosa mentira. Mucho tiempo después descubrí la verdad: mi padre, sin aviso ni explicación alguna, había abandonado a mi madre para fugarse con una mujer del pueblo de al lado. La dejó embarazada, con una gran panza y sin un solo centavo para sobrevivir. Mi madre, destrozada, nunca se recuperó de esa traición y, lo peor de todo, parecía culparme a mí por el abandono de mi padre. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos el fantasma de él, el recuerdo de su dolor. Podía oírla, con ese rencor que emanaba de su rostro, murmurando cosas horribles sobre mi padre, creyendo que yo no la escuchaba. Crecí sabiendo que no era bienvenida, que era la niña que nadie quería. Éramos mi madre y yo solas, viviendo en un pequeño cuartucho con piso de tierra, en el fondo de la casa de mi abuela. Mi abuela, una pobre mujer que tampoco tenía mucho que ofrecer, al menos no me miraba con ese mismo desprecio. Fue ella quien, con su paciencia y cariño, me enseñó las primeras letras, porque la escuela de verdad, la de verdad, quedaba lejos en la ciudad. También me intriga saber, y me gustaría que me lo contaras en los comentarios, desde qué parte de México me estás viendo. A veces me pregunto si habrá alguien por aquí, quizá de San Juan, que ya me conozca de vista y ni siquiera sepa sobre toda esta historia. Cuando tenía alrededor de 6 años, mi madre conoció a un hombre llamado Pepe, al que llamaban el Chico. En realidad no era chico, sino que el apodo se debía a que tenía 6 dedos en el pie derecho con un dedo extra diminuto, algo común entre la gente supersticiosa del campo. Trabajaba en una cantera y se gastaba todo el dinero que ganaba en alcohol. Fue entonces cuando las cosas realmente se pusieron mal. Mi madre quedó embarazada. Después, en menos de 5 años, nacieron 3 niños más: Pepito, María y el más pequeño, José, a quien todos llamaban Dedito, igual que a su padre. La casa, que ya era pequeña, se hizo aún más apretada. Yo, que ya no era tan querida, me convertí casi en una molestia. La comida escaseaba y cuando me tocaba a mí, muchas veces solo quedaba un caldito de frijoles aguado y un pedazo de yuca. «Come menos, niña», me decían. Mi madre siempre repetía que mis hermanos necesitaban más que yo, y yo, siendo una niña, le creía. Eran mis hermanos de sangre, aunque solo por parte de padre, pero yo sentía un amor profundo por aquellos niños. No era su culpa que mi madre eligiera a quien dar su afecto. El Pepe Chico, mi hermano, perdía un empleo tras otro, se entregaba al alcohol, maltrataba físicamente a mi madre y destrozaba lo poco que poseíamos en casa. Mi abuela, la única que me trataba con cariño y respeto, falleció cuando yo tenía 9 años, víctima de una fiebre muy alta que contrajo en el invierno. Ese día fue el más doloroso de mi vida. De la casa de mi abuela solo conservamos un viejo tocador, de madera oscura y con un espejo agrietado, que nadie quiso y que yo guardé bajo la cama donde dormíamos mis hermanos y yo. Era mi único tesoro. Fue entonces cuando empecé a trabajar para otras familias, primero barriendo patios, luego lavando ropa, cocinando y limpiando casas enteras. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a mi madre, por supuesto. Liphn y Api, mi madre, al igual que yo, se dio cuenta de lo que sucedía, y esa situación provocó una reacción en ella que nunca he logrado comprender del todo, una extraña combinación de celos, envidia y ese antiguo resentimiento que la carcomía. A partir de entonces, comenzó a encerrarme en casa cuando ella no estaba trabajando, acusándome de ser una ofrecida, de querer acostarme con cualquier hombre y de acabar como una prostituta.
Como si eso fuera poco, el Pepe Chico, mi padrastro, perdió su empleo en la cantera de forma definitiva, ya que se rompió la pierna en una caída y nunca más pudo conseguir un trabajo estable. Se pasaba los días en casa, bebiendo la poca bebida alcohólica que conseguía, gracias a pequeños trabajos ocasionales. El hambre se hizo insoportable, una agonía difícil de describir. Mis hermanos pequeños solían llorar desconsoladamente por las noches debido al hambre. El más pequeño, al que llamábamos el dedito, comenzó a hincharse del estómago, una señal inconfundible de lombrices y desnutrición, algo que conocíamos muy bien. Aquel niño, que siempre había sido delgado y lleno de energía, se volvió apático, sin fuerzas ni siquiera para jugar. Una noche escuché a mi madre y al Pepe Chico hablando en voz baja en su habitación. La pared era tan delgada que se escuchaba todo lo que ocurría al otro lado. «Tenemos que hacer algo, Jandira, o todos moriremos de hambre», dijo el hombre con voz preocupada. «¿Qué quieres que haga?», preguntó mi madre con un dejo de resignación en su voz. «Yo ya trabajo de sol a sol», añadió. Se hizo un silencio tenso, un silencio que se sentía pesado en el ambiente. Después, la voz del hombre se hizo aún más baja, casi un susurro. «Está Juvenal. Él siempre ha mostrado interés en la niña». La sangre se me heló en las venas. Juvenal, el dueño del burdel de la ciudad. Un hombre gordo y sudoroso con un bigote fino que parecía un trazo de lápiz sobre su rostro rubicundo. Tenía más de 50 años y era dueño de casi todo en esa ciudad: el burdel, 2 cantinas, un hotel de carretera, terrenos, donde hubiera dinero sucio, allí estaba el dedo de Juvenal. «¿Estás loco?», exclamó mi madre, pero su voz no tenía la indignación que se esperaría de una madre, más bien, sonaba como si estuviera considerando la idea. «Es solo una niña, pero ya casi es una señorita», insistió el hombre, refiriéndose a mí. «Y Juvenal paga bien, da para comprar medicina para dedito, comida para los demás, e incluso sobra». Me quedé paralizada, sin poder reaccionar. Con dificultad, sentía que el aire me faltaba. La incredulidad me paralizaba ante lo que oía. Era como si el mundo se hubiera detenido por completo en ese instante. «¿Y si alguien se entera?», preguntó mi madre después de un silencio que pareció eterno. «Nadie lo sabrá. Juvenal es astuto. La llevaría a otra ciudad. Le daría trabajo», decía, como mesera o algo así. «Nosotros diríamos que se había escapado, que era rebelde. ¿Quién se preocuparía por una niña pobre más que desaparece?» En ese momento, la verdad me golpeó. Mi propia madre me estaba vendiendo, como quien vende una gallina en el patio, un cerdo para el matadero. Ya no era una hija, sino una mercancía, algo que ella podía canjear por dinero cuando la necesidad apretara. Pasé toda la noche despierta, torturándome con la idea de qué hacer. Huir. Pero ¿hacia dónde? No tenía a nadie que me acogiera. Doña Azucena se había mudado a la capital hacía meses. No tenía parientes, no tenía amigos que pudieran ayudarme. Y si escapaba, ¿quién cuidaría a mis hermanitos? Cuando el sol asomó, supe que no tenía elección. Iba a ser vendida. Mi madre, con su decisión ya tomada y contra la cual yo no podía oponerme, me sentenciaba a una situación que solo podía sobrellevar. Mi única esperanza era resistir, sobrevivir y, con la ayuda de Dios, algún día regresar por mis hermanos. Sin embargo, no preveía que ese día llegaría tan pronto, ni que mi venganza sería tan completa como la traición de mi propia madre. A la mañana siguiente de aquella conversación fatídica, que nunca debió haber existido, me despertó mi madre sacudiéndome del brazo. «Levántate, niña. Hoy vas para la ciudad con Pepe», sentenció sin siquiera dirigirme una mirada. Comprendí entonces que todo estaba dispuesto. Era julio de 1960, lo recuerdo vívidamente hasta hoy. A pesar del frío intenso, no me permitieron siquiera tomar el rebozo que mi abuela me había tejido. «No necesitas nada. Allá te darán ropa nueva», me dijo mi madre mientras metía mis escasas pertenencias en un costal viejo. Solo me dejaron llevar un vestido remendado y un peine roto. Mis hermanitos aún dormían, y no me permitieron despedirme de ellos. Quizás fue lo mejor, así evitaríamos las lágrimas. Con un gruñido gutural, el Pepe Chico me empujó bruscamente fuera de la casa. «Y más te vale no armar un escándalo delante de Juvenal. ¿Me has oído? Date por afortunada de que un hombre como él se fijó en una mocosa desamparada como tú». El trayecto a la ciudad se hizo en un silencio denso e incómodo.
Iba sentada en la parte trasera de la bicicleta herrumbrosa del Pepe Chico, y cada giro de las ruedas me alejaba, implacablemente, de la vida que conocía, por miserable que fuera. El polvo del camino, mezclado con mis lágrimas, formaba una costra de barro en mi rostro, pero ya ni me molestaba en limpiarla. Llegamos a la ciudad temprano. Cruzamos la plaza frente a la iglesia, pasamos por la tienda de Don Toño y doblamos en la calle donde estaba la comisaría. Nadie se sorprendió. Nadie preguntó nada. Para ellos, una niña mal vestida y un padrastro borracho no eran nada nuevo. Juvenal vivía en una casa grande y esquinera, pintada de un amarillo chillón, con una barda alta y un portón de hierro forjado. Decían que era la casa más bonita de la ciudad, pero para mí, ese día, parecía la entrada al mismísimo infierno. Después de que Pepe Chico golpeó el portón 3 veces, casi inmediatamente un hombre de piel oscura, alto y corpulento apareció, asintió con la cabeza y nos permitió el paso. Caminamos por un jardín meticulosamente cuidado, adornado con rosales florecientes y una pequeña fuente, algo que en otro momento hubiera despertado mi admiración, pero ese día solo sentía un sabor amargo en la boca. En el corredor Juvenal nos esperaba sentado en una mecedora, con un puro humeante que apestaba el ambiente. Vestía chanclas, un pantalón de pijama y una camisa blanca desabrochada, revelando una abultada panza cubierta de vello y una gruesa cadena de oro en su cuello. A su lado, sobre una mesita, una botella de tequila a medio consumir. «¿Así que esta es la niña?», preguntó Juvenal, dirigiéndome una mirada evaluadora de pies a cabeza, como si me estuviera examinando en un corral. Con dificultad se levantó de la mecedora, movido por el peso de su abdomen, y se acercó a mí. Tomó mi barbilla con sus dedos gruesos y giró mi rostro de un lado a otro. El olor a puro y tequila me provocó náuseas. «Flaquita, pero tiene buena estructura. Cuando engorde un poco va a servir. Prepárame como si fuera un banquete». Juvenal sacó un sobre amarillento del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Pepe Chico. «Ahí está todo», dijo, 500 pesos como acordamos. Mi padrastro, con las manos temblorosas y la mirada codiciosa, abrió el sobre y contó el dinero, uno por uno con los dedos. 500 pesos era el precio que habían puesto a mi vida. «Habrá 300 más cuando esté lista», agregó Juvenal, clavando en mí sus ojitos pequeños y brillantes como los de un cerdo. «Vuelves en un mes por el resto». Pepe Chico guardó el sobre en el bolsillo de su pantalón descolorido y ni siquiera se dignó a mirarme, saliendo apresurado, como si huyera de la escena de un crimen. Y eso era exactamente lo que era, un crimen. Me habían vendido, igual que se vende una cabra, un cerdo o una gallina en el corral. Me quedé allí inmóvil, con las piernas flaqueando, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr, gritar, suplicar que me dejaran volver a casa, pero otra sabía que eso no cambiaría nada. Sin tener a dónde ir, sin nadie que pudiera ayudarme, y con mis hermanitos aún a mi cargo, incluido Dedito, que estaba enfermo y necesitaba medicina, la situación se tornaba desesperada. «Ven, niña», me ordenó Juvenal, tirando de mi brazo con tal fuerza que casi me arranca. «Te voy a mostrar el lugar donde te quedarás». Me condujo al interior de la casa, que resultaba ser aún más suntuosa por dentro, pisos de madera lustrosa, muebles oscuros y pesados, y cuadros adornaban las paredes. Caminamos por un pasillo extenso hasta que llegamos a una puerta trasera que daba a un patio amplio. Al final del patio, se erigía una construcción más pequeña, como una casa aparte. Juvenal sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta y me empujó adentro. Era un cuarto humilde amueblado con una cama, un pequeño ropero y una mesita con una palangana y una jarra de agua. La ventana estaba protegida por rejas de hierro. «Por ahora te quedarás aquí», dijo, mirando alrededor. «Cuando estés más arreglada, te llevaré a la Rosa de Medianoche». La Rosa de Medianoche era el burdel que Juvenal poseía a las afueras de la ciudad. Todos en el pueblo conocían el secreto, aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Era el lugar al que los hombres casados se escabullían una vez que sus esposas dormían, y donde los viajeros hacían una parada antes de continuar su camino. «Un antro de perdición», repetía el padre en el sermón del domingo. «¿Qué quiere de mí, señor?», pregunté, mi voz temblorosa, llena de pavor. Una pregunta inútil, porque ya sabía la respuesta, solo necesitaba escucharla de sus labios. Juvenal soltó una risa grotesca, que hizo vibrar su abultada barriga. «No te hagas la ingenua, niña. Tu madre no te lo explicó, vas a trabajar para mí.
Hay muchos hombres a los que les gustan las muchachas jóvenes y vírgenes. Sentí náuseas y mis piernas se debilitaron. Me aferré a la pared para no desplomarme. Pero antes de irse, siguió acariciándome la cabeza como si fuera un perro. Necesitas aprender algunas cosas y yo te las voy a enseñar. Salió cerrando la puerta con llave desde afuera. Escuché sus pasos alejándose y luego el sonido de la puerta trasera de la casa cerrándose. En medio de aquella habitación desconocida, con sus paredes desnudas y un ambiente opresivo, me mantuve inmóvil, llorando en silencio, incapaz de articular un sonido. Nadie más se dignó a aparecer ese día, y la soledad me envolvió hasta que la oscuridad comenzó a adueñarse del cuarto. Fue entonces cuando una mujer morena, de edad madura, entró con una bandeja en sus manos. Sobre ella la visión más apetitosa que había tenido en meses: arroz blanco, frijoles refritos, un trozo de carne jugosa y un vaso de leche fresca. Come todo, niña, ordenó con voz seria, sin esbozar una sonrisa. Vas a necesitar fuerza. La curiosidad me impulsó a preguntarle quién era, a implorarle ayuda, a rogarle que me sacara de aquel lugar, pero algo en sus ojos, una tristeza profunda y una resignación aprendida a base de sufrimiento, me advirtió que era inútil. ¿Cómo se llama?, pregunté aferrándome a una brizna de esperanza. Cefa, respondió con la voz apagada. Soy la cocinera de Juvenal. Con la voz temblorosa supliqué: por favor, Cefa, ayúdeme a salir de aquí, no quiero quedarme. Sacudió la cabeza, interrumpiéndome. Nadie sale de la casa de Juvenal sin que él lo permita, niña. Acepta tu situación y haz lo que te ordene, te irá mejor. Dicho esto, salió cerrando la puerta con llave tras de sí, dejándome nuevamente a merced de la oscuridad y la incertidumbre. En los días subsiguientes una rutina se instauró cada mañana. Cefa llegaba con café y pan fresco, al mediodía se servía una comida abundante. Por las tardes una joven llamada Dalva, que parecía tener mi edad, me visitaba para bañarme, desenredar mi cabello y aplicar cremas hidratantes en mi piel. Al caer la noche, Cefa regresaba con la cena. Fue Dalva quien, durante uno de sus cuidados vespertinos, me reveló la verdad. Me explicó que llevaba años trabajando en La Rosa de Medianoche, siendo una de las jóvenes bajo el cuidado de Juvenal. Había comenzado como yo, vendida por su propia tía a los 14 años. Te están preparando para ello, engordándote, me confesó Dalva, mientras enjabonaba mi espalda con un jabón perfumado durante el baño. En La Rosa de Medianoche, los hombres pagan más por las niñas vírgenes, y a Juvenal le gusta ser el primero. Dalva me informó que se llevaría a cabo una subasta, una práctica común de Juvenal con cada nueva joven. Invitaba a los hombres más adinerados e influyentes de la región, hacendados, políticos, comerciantes, y subastaba la primera noche. El ganador debía desembolsar una suma exorbitante, aunque ella también me confió que por lo general, el propio Juvenal era quien presentaba la oferta más alta. Todo está orquestado, aclaró. Lo hace para demostrar su autoridad, para someter a los demás hombres. Es parte del ritual. Durante 3 semanas residí en esa habitación, recibiendo alimentación y cuidados constantes, preparada cual animal para el sacrificio. Mi cuerpo, antes reducido a piel y huesos, comenzó a adquirir volumen. Mis mejillas se ruborizaron. Mi cabello, otrora reseco, recuperó su brillo. Por supuesto contemplé la fuga, pero no vislumbraba ninguna vía de escape. La ventana estaba protegida por barrotes, la puerta siempre asegurada con llave. El patio se hallaba delimitado por una alta barda coronada por cristales rotos. Y aun si lograra salir, ¿a dónde podría dirigirme? No conocía a nadie en la ciudad que pudiera asistirme. En el día 23 de mi encierro contabilizaba cada jornada mediante una marca en la pared, detrás de la cama. Juvenal reapareció. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre delgado con anteojos, portando un maletín negro. Este es el doctor Raimundo, anunció Juvenal. El médico la inspeccionaría para verificar que todo estuviera en perfecto estado. Ese doctor la examinó con una frialdad que la deshumanizó. Le revisó los dientes y los ojos, le ordenó desnudarse y la hizo girar, anotando en una libreta. Juvenal observaba la escena con una sonrisa repugnante en su rostro obeso. Todo está en orden, sentenció el médico guardando sus instrumentos en el maletín. Saludable e intacta. Juvenal esbozó una sonrisa de satisfacción. Excelente. La subasta será pasado mañana.
Al salir, ella lloró desconsoladamente, la realidad la golpeaba sin piedad. No había escapatoria. Al día siguiente Dalva le trajo un sencillo pero elegante vestido blanco y le enseñó a maquillarse. No te resistas, le aconsejó mientras le cepillaba el cabello. Solo dolerá más. Déjalo pasar, todo tiene un final. La subasta se llevaría a cabo en un salón especial de la Rosa de Medianoche. Juvenal envió a CFA por ella, una vez que la noche se había cerrado por completo. Me condujeron en su coche, un Chevrolet negro brillante, el único vehículo particular que se veía en la ciudad en ese entonces. La Rosa de Medianoche se ubicaba en una antigua mansión, a las afueras del pueblo. Desde afuera, solo parecía una gran casa pintada de un rojo oscuro, con las ventanas permanentemente cerradas. Pero el interior era un mundo aparte, candelabros de cristal que brillaban, espejos por doquier, muebles tapizados en terciopelo rojo y cuadros de mujeres desnudas adornaban las paredes. Me llevaron a una habitación en el piso superior, donde Dalva terminó de arreglarme, aplicando un poco de colorete en mis mejillas y labial en mis labios. Me sentí como una muñeca, preparada para una exhibición grotesca. Abajo la música, las risas masculinas y el tintineo de las copas llenaban el ambiente. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que iba a desfallecer allí mismo, lo cual habría sido un alivio. Es la hora, anunció Dalva al escuchar que alguien tocaba la puerta. Recuerda lo que te dije. Cefa me guió escaleras abajo sujetándome con fuerza del brazo. En la espaciosa sala principal, un grupo de aproximadamente 15 hombres, elegantemente ataviados, ocupaban sillones y sofás dispuestos en semicírculo. Entre ellos, reconocí al dueño del almacén, al delegado del pueblo, un regidor y otros notables de la región. En el centro, erguido y dominando la escena, se encontraba Juvenal, ataviado con un traje blanco que apenas lograba abrocharse sobre su prominente abdomen. Al entrar yo, todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia mí, sintiéndome expuesta y vulnerable como un trozo de carne en una carnicería. Con la voz embargada por el tequila, Juvenal anunció: señores, como prometí, les presento la perla de la noche, recién llegada del campo, pura como el agua de manantial, fresca como la brisa de la mañana. Las pujas empiezan en 1000 pesos. Así dio inicio la subasta. Los hombres, algunos riendo nerviosamente, otros con miradas que me helaban la sangre, comenzaron a pujar. El precio ascendía rápidamente, llegando a los 2000, 3000 y luego 5000 pesos. Finalmente, tal como Dalva había predicho, fue el propio Juvenal quien hizo la puja final, 10.000 pesos, una suma exorbitante para la época. Nadie osó competir con él. Sonrió victorioso y proclamó la venta de la mercancía. Los hombres eufóricos aplaudieron, brindaron con otra copa y gradualmente se dispersaron. Algunos se marcharon con otras mujeres, otros solos. Juvenal me tomó del brazo y me condujo a una habitación en la parte trasera, un cuarto reservado, con una cama imponente vestida con sábanas blancas y adornada con rosas rojas esparcidas. Ahora, dijo cerrando la puerta y despojándose de su saco. Eres mía. Lo sucedido aquella noche y las muchas que le siguieron no deseo detallarlo. Hay recuerdos que es preferible preservar en la penumbra. Solo puedo confesar que comprendí la advertencia de Dalva: no resistiera. La resistencia solo agravó la situación. Así comenzó mi cautiverio en la Rosa de Medianoche, una vida que juré no prolongar. Lo que Juvenal ignoraba era que, junto al miedo y el sufrimiento, germinaba en mi interior algo más, un odio tan vasto, tan profundo, que un día se desbordaría en una sed de venganza implacable. Tras la pesadilla de aquella noche, una parte fundamental de mi ser se apagó para siempre. La niña inocente que entró por la puerta de aquella casa pintada de amarillo dejó de existir, reemplazada por una criatura destrozada, consumida por la desesperanza, que solo vivía para sobrevivir un día tras otro. La Rosa de Medianoche, ese lugar que por fuera lucía tan atractivo con su música y risas constantes, se convirtió en mi prisión, un infierno escondido tras una fachada de belleza. Allí, junto a otras 9 chicas, cada una marcada por su propia historia de horror y con su particular forma de soportar la vida, vivíamos en una rutina invertida, dormíamos durante el día y trabajábamos toda la noche, recibiendo a hombres de toda clase, desde adinerados y políticos hasta simples comerciantes y viajeros. Juvenal, el dueño de la casa, me mantenía como su favorita, su trofeo, como le gustaba llamarme. Tenía un cuarto solo para mí, con un espejo imponente en la pared y una colcha de satén rojo adornando la cama,
lo cual despertaba la envidia de las otras chicas, quienes desconocían que ese lugar, en realidad, era el rincón más oscuro y cruel de la casa. Casi todas las noches él llegaba a ese lugar completamente ebrio de tequila, con sus ojos pequeños y enrojecidos, intentando aparentar ser el amo y señor de todo, de la casa, del negocio, y de mí. Los primeros meses fueron los más difíciles. En 2 ocasiones intenté escapar. La primera vez salté por la ventana trasera y corrí hasta casi las afueras de la ciudad. Sin embargo, el conductor de un camión me delató. Se detuvo al verme llorando al borde de la carretera y, prometiendo ayudarme, me llevó de vuelta con Juvenal. Como recompensa, obtuvo una noche gratis con la mujer que eligiera. Esa noche, la paliza que recibí me obligó a guardar cama durante una semana. El doctor Raimundo tuvo que venir a mi casa para coserme la espalda, pues el cinturón de Juvenal me había lacerado la piel. No le marques la cara, le decía a Juvenal mientras me curaba, en la cara, la mercancía pierde valor. En mi segundo intento de fuga, ni siquiera logré salir del patio. El perro de Juvenal, un perro grande y agresivo que deambulaba suelto por las noches, me atrapó de una pierna. Los estridentes gritos que resonaron por toda la casa, rompieron el silencio de la noche y despertaron a todos sus habitantes. Como castigo, esa vez Juvenal, con su rostro pétreo y mirada fulminante, me encerró en el oscuro y húmedo sótano, un espacio lúgubre y frío. Allí, privado de alimento, solo me permitieron beber agua turbia y contaminada, durante 3 interminables días. Cuando finalmente me liberaron, mi cuerpo había sucumbido a la inanición, mis huesos se delineaban bajo la piel, asemejando la silueta de un esqueleto. Después de esa experiencia, la desesperación me doblegó y renuncié a todo intento de fuga. Comprendí con amarga resignación que la única forma de salir de aquel infierno sería por su propia voluntad, o en el peor de los casos con su muerte. Fue entonces, en ese momento crucial, que decidí cambiar mi enfoque. Empecé a prestar atención a cada detalle, a estudiar meticulosamente la estructura de la casa, a investigar los secretos que albergaba, y a descubrir las debilidades de mi verdugo. Me convertí en los ojos y los oídos de la Rosa de Medianoche, un ser observador y silencioso. Los hombres en la intimidad de sus camas, especialmente después de haber bebido en exceso, se volvían locuaces, revelando sus historias, confidencias y chismes. Fue así como descubrí la verdadera naturaleza de los negocios turbios de Juvenal. No era simplemente el propietario del burdel, contrabandeaba mercancía ilegal desde Estados Unidos, extorsionaba a personas desesperadas a través de préstamos con intereses usureros y, además, corrompía a políticos en la capital, quienes recibían cuantiosas sumas de dinero a cambio de favores. También obtuve información crucial sobre sus puntos débiles, siendo la bebida su principal vulnerabilidad. Juvenal. Con el paso de los años, su consumo de alcohol se incrementó vertiginosamente. Comenzaba a beber tequila a primeras horas de la mañana y al caer la noche se tambaleaba, completamente ebria. El tequila la estaba destruyendo por dentro, su hígado se hinchaba, su piel adquiría un tono amarillento y sufría vómitos de sangre que intentaba ocultar. El tiempo transcurría implacable, 1 año, 2, 5 e incluso más, ya había perdido la cuenta. Había dejado atrás su infancia, transformándose en un ser consumido en ese lugar infernal. Algunas de las otras chicas lograban reunir dinero a escondidas y escapar, otras encontraban un hombre que se enamoraba y se las llevaba consigo. Unas pocas, desesperadas, no resistían más y se quitaban la vida. Otras, enfermas, morían lentamente consumidas por la enfermedad, sin recibir la atención médica adecuada, pero inexorablemente llegaban nuevas niñas. Cada vez que esto sucedía, sentía un profundo dolor en el pecho, evocando el recuerdo de su propia llegada. Procuraba ayudar como podía, transmitiendo los pocos trucos que conocía para soportar mejor el sufrimiento, para conservar un mínimo de dignidad en aquella vida desdichada. Fue en 1967, con la llegada de una niña nueva, que redescubrí fragmentos de mi pasado. Yo llevaba 7 años viviendo allí cuando ella llegó, una niña delgada, con ojos grandes y asustados, que lloraba constantemente. Una noche, al ir a consolarla, descubrí que venía del mismo rancho que yo. Se llamaba Josefa y conocía a mis hermanos. Me contó que Pepito ahora trabajaba en el campo con su padre, sin ser consciente de la inmensa alegría que me provocaban esas noticias. También me dijo que María se había casado el año anterior con un muchacho de Toluca y que Dedito estaba fuerte y crecido, yendo a la escuela en la ciudad.
Saber que mis hermanos estaban vivos, creciendo y siguiendo sus vidas me llenó de una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, volví a pensar en el futuro, a planear mi salida de ese infierno. En contraste, Juvenal, consumido por la bebida tanto por dentro como por fuera, ya no era el hombre imponente que recordaba. A sus 60 y tantos años parecía un anciano de 80. Su abultada panza, antes firme, ahora se extendía flácida y caída, el rostro enrojecido se había transformado en un pálido amarillento, y sus pequeños ojos se hundían en profundas ojeras oscuras. No paraba de toser, y a veces la tos venía acompañada de sangre. Ya no me prestaba la misma atención, ahora tenía otras preferidas, niñas más jóvenes, con carne fresca, como solía decir con su repugnante lenguaje. A mis 18 años me consideraban vieja, según los estándares de la casa de citas La Rosa de Medianoche. Sentía un ligero alivio ante esa realidad, pero también una creciente preocupación, pues sabía que las niñas que dejaban de ser útiles, tarde o temprano, eran enviadas lejos o vendidas a burdeles peores en otras ciudades. Comencé a prepararme. Juvenal guardaba una caja fuerte en su oficina, oculta tras un cuadro. Todos sabían que allí guardaba su dinero y documentos importantes. Lo que nadie sabía era que yo conocía la combinación, pues lo había visto abrirla una noche en que la embriaguez lo mantenía apenas en pie. Además, comencé a guardar comida seca en el hueco de mi colchón, galletas, carne seca, frutas deshidratadas. Cada semana, aprovechando la débil vista de la anciana y casi ciega jefa de cocina, sustraía pequeñas porciones de comida de la cocina, ocultándome para evitar ser descubierto. La oportunidad perfecta solo era cuestión de tiempo. Y esa oportunidad llegó en la noche tempestuosa de marzo de 1969, con una tormenta furiosa que azotaba la ciudad, inundando las calles y dejando prácticamente vacía la taberna, La Rosa de Medianoche. Pocos se atrevían a salir en semejante diluvio. Aproveché que Juvenal, el dueño, se encontraba solo en la oficina, bebiendo como era costumbre últimamente. Llamé a la puerta, llevando en la mano una botella de tequila especial, de las que él reservaba para ocasiones especiales. «Traigo un obsequio», dije con una sonrisa fingida, intentando ser convincente. Al principio su mirada fue de sospecha, pero el aroma del tequila de calidad pudo más que su recelo. «Pasa», gruñó con voz ya arrastrada por la bebida. «Cierra la puerta». Serví un vaso generoso y se lo ofrecí. Lo bebió de un solo trago, sintiendo el calor del licor descender por su garganta. Luego preparé otro vaso, y otro más. Charlamos sobre temas triviales, el ambiente apático de la casa, la lluvia constante que caía, y los rumores que circulaban en la ciudad. «Sabes, Juvenal», comencé después de la quinta o sexta copa, cuando sentí que la embriaguez ya me dominaba por completo, «siempre me he preguntado cómo te hiciste tan rico. ¿Es cierto que tienes dinero enterrado en el jardín?» Juvenal soltó una sonora carcajada, de esas que le hacían vibrar la papada. «Tonterías, el dinero se guarda en el banco, muchacha», dijo haciendo un gesto amplio con el brazo que casi tumba la botella, «o en la caja fuerte, cuando no hay tiempo de ir al banco». «Pero, ¿y si alguien descubre la combinación?», le insistí, sirviendo otra copa. «Nadie lo descubre», se jactó, dándose golpes en el pecho, «solo hay una persona además de mí que la sabe, y esa persona está a 2 metros bajo tierra». Seguimos bebiendo, con él hablando cada vez más incoherente, los párpados a punto de cerrarse por el sueño y el alcohol. Cuando finalmente se durmió, roncando estruendosamente con la cabeza sobre la mesa, yo entré en acción y abrí la caja fuerte. La combinación, su fecha de nacimiento, una banalidad absoluta, abrió la caja. En su interior, un fajo de billetes, documentos diversos y unas cuantas joyas de bisutería. Tomé solo lo que consideré una justa compensación por los 7 años de sufrimiento, lo suficiente para empezar una nueva vida lejos de ese lugar, con la esperanza de encontrar a mis hermanos y tenderles una mano. Estaba a punto de escapar cuando dirigí mi mirada al hombre que había arruinado mi existencia. Allí, embriagado y vulnerable, parecía insignificante, patético. Ya no era el monstruo de mis pesadillas, sino un anciano enfermo y frágil. Pensé en todas las niñas que habían padecido su crueldad, en aquellas que aún sufrirían si él seguía vivo. Pensé en mi madre, que me había vendido como si fuera ganado. Recordé los años perdidos, la infancia robada, el terror que me acompañó cada noche. La decisión fue casi instintiva. Tomé el abrecartas de bronce pesado y afilado, que yacía sobre la mesa.
Mi mano no tembló lo más mínimo mientras lo elevaba sobre su cabeza. El recuerdo de lo que sucedió a continuación es doloroso, algo que prefiero evitar evocar, y mucho menos relatar en su totalidad. Únicamente puedo afirmar que al abandonar aquella habitación, caminando con paso sereno bajo la lluvia torrencial que persistía, me sentí por primera vez en muchos años una mujer libre. Nadie fue testigo de mi partida, la lluvia había forzado a todos a refugiarse temprano, y las pocas personas aún despiertas en la oscuridad de la medianoche estaban absortas en sus propias vidas, sin reparar en mí. Tomé un camión en la estación antes del amanecer, y mientras la ciudad se alejaba por la ventana, experimenté una amalgama inusual de sentimientos, alivio, temor, furia y esperanza. Era libre, pero llevaba conmigo las cicatrices de ese lugar, algunas evidentes en mi cuerpo, otras más profundas en mi espíritu. Ignoraba mi destino y lo que haría al llegar, pero sí sabía que tenía una conversación pendiente con mi madre. Y esa historia, hija mía, te dejará asombrada. El destartalado camión continuó su traqueteo por el camino de tierra, cada bache azotándonos como una metáfora implacable de la realidad. La vida nunca sería un paseo tranquilo. Después de todo el tormento que había sufrido, descendí en un diminuto poblado llamado Buena Esperanza, cuyo nombre, irónicamente, no reflejaba su apariencia. Sin embargo, en ese lugar, la esperanza sí comenzó a germinar en mí. Era un rincón perdido donde nadie me conocía y donde, por primera vez en 7 largos años, pude respirar sin el temor constante que me asfixiaba. Alquilé una humilde habitación en una pensión y me empleé como personal de limpieza en una escuela, ahorrando cada céntimo que ganaba. Convertí gradualmente el dinero que había traído conmigo con sumo cuidado para no despertar sospechas. Durante esos primeros meses, vivía en estado de alerta, mirando constantemente por encima del hombro, anticipando la aparición de la policía o de algún matón al servicio de Juvenal, dispuesto a regresarme a la pesadilla de la que había escapado. Pero los días se transformaron en meses, y nadie llegó a buscarme. Con el tiempo la verdad se reveló. Juvenal, a pesar de su poder, habitaba en un mundo de oscuridad y secretos. Su muerte lamentablemente no era un caso que las autoridades se preocuparían por investigar a fondo. Tras el asesinato del dueño de un burdel, un hombre mayor con muchos enemigos, ocurrido después de una noche de copas, y que presumiblemente fue un ajuste de cuentas por deudas impagas, decidí reunir coraje y buscar noticias de mi familia en ese pequeño pueblo. Con otro nombre escribí varias cartas a la escuela donde Josefa me había dicho que estudiaba mi hermano Dedito, preguntando por la familia Silveira, el apellido materno. Finalmente una maestra me respondió informando que los Silveira se habían mudado de allí hacía 2 años. También me enteré de que Pepe Chico había muerto apuñalado en una pelea de cantina por deudas de juego, y que mi madre se había llevado a los niños a Ciudad de México, a casa de una prima lejana. Esa noticia reavivó una llama que creía extinguida, la urgencia de encontrar a mis hermanos. Eran la única familia que me quedaba, lo único que valía la pena rescatar de mi pasado. Así que trabajé 1 año más para ahorrar dinero. Durante un periodo de tiempo, a menudo simultáneamente, desempeñé 2 o incluso 3 trabajos para subsistir. Por las mañanas limpiaba casas particulares, por las tardes trabajaba en una escuela, y en las noches, fregaba platos en un restaurante. Aunque solo dormía aproximadamente 4 horas cada noche, la fatiga no me abrumaba. Cada moneda que ganaba me acercaba a la meta que me había propuesto. Finalmente, en 1971, a mis 21 años y tras una vida marcada por dificultades, logré reunir los fondos necesarios para viajar a la Ciudad de México. La capital representaba un universo completamente distinto a todo lo que había conocido. Imponentes edificios se alzaban hacia el cielo, las calles bullían con una multitud apresurada y el ruido resonaba constantemente. Me sentí diminuta, desorientada entre tantas luces y el frenesí del movimiento, pero no me rendí. Comencé mi búsqueda visitando cada puerta en la colonia Doctores, donde la maestra me había indicado que residía la prima de mi madre. Sin una dirección precisa, solo con el apellido Carvajal, mostraba una única fotografía, ya amarillenta y con los bordes desgastados. En esa imagen se me veía, siendo niña, junto a mis hermanos, posando para un fotógrafo ambulante en la feria de mi pueblo, antes de que la vida se desmoronara. Fue en una pequeña panadería ubicada en una esquina, donde finalmente obtuve la primera pista sólida. La dueña, una anciana de cabellos plateados y manos callosas, que parecía haber trabajado allí toda su vida, reconoció a mi madre en la fotografía que le mostré.
La mujer, ajustándose cuidadosamente sus gruesos anteojos, recordó que mi madre solía ir a comprar bolillos a su negocio, pero que hacía varios meses que no la veía. Añadió que, según rumores, se habían mudado después de que la fábrica donde trabajaba el hijo de mi madre cerrara. En ese instante mi corazón se aceleró, pues sentí que estaba muy cerca de encontrarla. Le pregunté sobre el hijo, describiendo la apariencia del menor, un muchacho delgado. La panadera recordó que, según le contaron, le decían dedito por tener un dedo extra en el pie, algo que, según ella, era una peculiaridad familiar. Comprendí que se trataba de mi hermanito, que ya no era tan pequeño, sino que probablemente tendría unos 15 años. La idea de estar tan cerca de él me llenó de una energía renovada que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tras varios días de búsqueda incesante, un vecino del edificio donde habían vivido me proporcionó la nueva dirección, ubicada en el extremo oriente de la ciudad, en una colonia de trabajadores llamada Nezahualcóyotl. En aquella época, el lugar era casi una ciudad aparte, un laberinto de terrenos baldíos y viviendas modestas, construidas con esfuerzo por sus propios habitantes. Me subí al camión apretado como sardinas, sintiendo que el corazón me martillaba frenéticamente en el pecho. ¿Qué les diría? ¿Cómo justificaría tantos años de ausencia? Mis hermanos aún me recordarían. La casa, como tantas otras en la polvorienta calle, era pequeña, construida con ladrillos sin enlucir. Un rudimentario tendedero, hecho con cañas, exhibía ropas descoloridas por el sol. Me quedé parada frente a la puerta durante casi una hora, reuniendo coraje, ensayando mentalmente palabras que se desvanecían con cada intento. Finalmente, cuando toqué, la puerta se abrió y una muchacha de unos 18 años, hermosa y con un bebé en brazos, me recibió. Reconocí al instante sus ojos, idénticos a los de mi madre, idénticos a los míos. María, pregunté con la voz entrecortada por la emoción. Ella me miró confundida, y negó lentamente con la cabeza. Sí, él. ¿Quién es usted? No pude articular respuesta. Las lágrimas saladas empapaban mi piel, trazando surcos en mis mejillas. ¿Cómo articular la verdad? ¿Cómo revelar que yo era la hermana que, probablemente, ella había borrado de su memoria? Soy Tiana, logré pronunciar, la voz temblorosa por la emoción y el miedo. ¿Tu hermana? En ese instante el rostro de María, mi hermana, sufrió una metamorfosis. Sus ojos, de repente enormes, se abrieron desmesuradamente y su boca se curvó en una mueca de silencioso asombro. El bebé que sostenía en brazos, sensible a la repentina tensión, rompió en llanto, asustado. No puede ser, murmuró María, retrocediendo un paso, su voz ahogada por la incredulidad. Mi hermana murió. Mamá dijo que habías muerto. Esas palabras, lanzadas al aire, me golpearon como un puño en el estómago. Muerta. Mi propia madre había mentido a mis hermanos, comunicándoles mi fallecimiento. En ese momento un muchacho alto y delgado, con el característico cabello oscuro que compartíamos en la familia, apareció detrás de María. Dedito, reconocí en un instante mi hermano pequeño, aquel a quien había mecido en mis brazos, arrullándolo cuando el hambre lo hacía llorar, al que le había compartido la comida que escondía de nuestra madre. ¿Qué pasa, María? ¿Quién es esta mujer?, preguntó Dedito con una evidente desconfianza. Antes de que María pudiera responder, una nueva voz, proveniente del interior de la casa, resonó en el aire. Una voz helada, la de mi madre, resonó en mis oídos, haciéndome sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Quién anda ahí, hija mía?, preguntó. Si es el del abono, dile que no hay nadie. Y entonces la vi materializada en el umbral de la puerta, frotándose las manos en un trapo de cocina. El tiempo había hecho lo suyo. Su cabello era completamente blanco, su rostro surcado por arrugas profundas, pero inconfundiblemente era ella. Mantenía esa mirada severa, esa boca fina siempre fruncida en un gesto de desaprobación. La eternidad pareció suspenderse en el instante en que nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento asomarse lentamente en su mirada, seguido de algo que jamás había presenciado, miedo. No puede ser, murmuró, repitiendo las mismas palabras que María había pronunciado antes, estás muerta. Con la voz más firme de lo que esperaba, le respondí, no, madre, no lo estoy. Estoy bien viva y he venido a buscar la verdad. Lo que siguió fue un torbellino de gritos, lágrimas y revelaciones, María, ahogada en llanto, el bebé con su llanto desconsolado y su dedito confundido, y mi madre, oscilando entre la negación rotunda y el intento desesperado de deshacerse de mí.
Fue en esa humilde casa de las afueras donde finalmente me enfrenté a la pesadilla de mi infancia, no al hombre que abusó de mí, quien ya había pagado sus crímenes, sino a la mujer que me trajo al mundo y luego me vendió como si fuera un objeto. Después de que la tensión disminuyó un poco, ya sentados en la pequeña sala, le pregunté por qué me vendiste a ese hombre, y por qué les mentiste a mis hermanos, diciéndoles que estaba muerta. Mi madre no me respondió enseguida. Fijó la vista en el suelo, luego en el techo, en las paredes descoloridas, buscando cualquier lugar menos mis ojos. Finalmente, con voz tenue, dijo: «Era tú o todos nosotros». Dedito iba a morir si no conseguía medicina. María llevaba días con mucha fiebre. No había comida, no había dinero, no teníamos a dónde ir y tú eras prescindible. No la hija que nadie quería, que solo recordaba al hombre que te abandonó. Ella no rehusó el intento de huida, simplemente permaneció inmóvil, encorvada y diminuta en la silla de plástico, como si el peso de los años, cargados de decisiones tomadas, finalmente la hubiese doblegado. «¿Por qué les dijiste que yo estaba muerta?», le pregunté con vehemencia. «Era más fácil», respondió tras una pausa prolongada. «Más fácil que admitir que me vendiste, más sencillo que explicar por qué nunca regresaste, por qué nunca nos buscaste». La furia que sentí en ese instante superaba cualquier sentimiento previo. No era el odio desenfrenado que sentía por Juvenal. No era la desesperación sufrida durante mi cautiverio. Era algo más gélido, más premeditado. Era la ira de quien comprende por primera vez que ciertas acciones son imperdonables. Observé a mis hermanos. María con su bebé ya sosegado en brazos, con un dedito aún extendido, como si estuviera preparado para escapar si fuera necesario. Ellos también sufrieron, eran tan víctimas como yo, pero yo experimenté un abandono distinto. ¿Sabes lo que Juvenal me hizo?, le pregunté a mi madre, mi voz apenas audible. ¿Sabes lo que me ocurrió, lo que tuve que aguantar durante 7 años? Ella no respondió, pero comprendí en su mirada que sabía, tal vez no cada detalle, pero lo suficiente para entender el horror al que me había enfrentado. «Él está muerto», continué, observando el terror en su rostro. «Falleció hace 2 años. No diré cómo, pero puedo asegurar que nunca más le hará lo que me hizo a otra niña». Mi madre se cubrió la boca con la mano, los ojos desorbitados. Dedito retrocedió un paso, y María estrechó al bebé contra su pecho. Entonces comprendí que me había transformado en el monstruo ante sus ojos, la hermana que regresó de la muerte no como una víctima, sino como una vengadora. Pero eso no es lo que quiero. No he venido a sembrar más miedo ni sufrimiento, no he venido a hacer daño a nadie, dije, suavizando mi voz. Anhelaba conocer la verdad, y sobre todo, deseaba volver a ver a mis hermanos. Pasamos el resto del día juntos, en una reunión extraña, tensa, marcada por silencios incómodos y preguntas que nadie se atrevía a formular. María, al llegar su esposo del trabajo, nos lo presentó. Me permitió cargar a su bebé, mi pequeño sobrino. Poco a poco Dedito se acercó a mí, contándome sobre sus estudios en la escuela, el empleo que había perdido y sus sueños de convertirse en mecánico. Supe de Pepito, el hermano del medio, que se había mudado al interior, casado con una muchacha de aquella región. María me informó que vendría a visitarnos en Navidad, y añadió, se sorprenderá mucho al verte. Al caer la noche, llegó el momento de marcharme. Había rentado un cuarto en una pensión cercana y necesitaba reflexionar sobre mi futuro. Al llegar a la puerta, mi madre me detuvo, su mano apretando mi brazo con vacilación, casi con miedo. ¿Vas a volver?, preguntó con la voz temblorosa. La miré fijamente durante un largo rato. Era la mujer que me dio la vida y que con la misma facilidad me la había arrebatado. La mujer que me entregó priorizando la supervivencia de mis hermanos. Aquella mujer, quizás cegada por una lógica retorcida, creía haber actuado correctamente. No sé, dije con la sinceridad que dicta la confusión. Necesito tiempo para asimilarlo. La verdad, ya la conocía, había encontrado a mis hermanos y desentrañado la historia. Pero perdonar, eso era un laberinto diferente, una cuestión que dudaba poder resolver. Dejé esa casa, agobiado por más interrogantes que certezas. La venganza contra Juvenal me había liberado de una prisión física, pero reconocí la existencia de otras cadenas invisibles que aún necesitaba romper en mi interior. Lo que sucedió después, las elecciones que tomé, los senderos que seguí en mi intento de reconstruir una vida desde las cenizas, eso es una historia para otra ocasión,
la historia de cómo sobreviví no solo al horror de la Rosa de Medianoche, sino al infierno que me atormentaba internamente. Esa noche, tras todo lo vivido, abandoné el hogar de mi madre con una tempestad rugiendo en mi corazón. Deambulé sin rumbo fijo por las polvorientas calles de tierra de Nesa, tratando de poner orden en el revoltijo de emociones que me inundaban, rabia hirviente, un alivio ligero, una tristeza profunda, y una tenue pizca de alegría por haber reencontrado a mis hermanos. Era como si todas las emociones que había mantenido reprimidas durante años hubieran estallado de golpe. Regresé a la pensión y pasé la noche en blanco atormentado por mis pensamientos. A la mañana siguiente, aún sin saber qué hacer concretamente, entendí que no podía marcharme así. Tenía demasiadas preguntas sin respuesta, heridas emocionales aún abiertas que necesitaban sanar, o al menos dejar de sangrar tan profusamente. Compré pan y leche en una tienda improvisada en la esquina y luego me dirigí a la casa de mi madre. María, sorprendida de verme a tan temprana hora, me abrió la puerta. El bebé de ella, mi sobrino Joaquín, me miraba con la curiosidad innata de los niños en sus brazos. Pensé que no volverías, me dijo al dejarme entrar. Yo también, respondí con sinceridad. Mi madre estaba en la pequeña cocina, situada en el patio y adaptada con una sencilla estufa de leña, preparando café. Al verme, su rostro surcado de arrugas reveló una amalgama de sentimientos que me resultaba imposible descifrar: miedo, vergüenza y, quizás, un atisbo de esperanza. Sin preámbulos, lancé: necesito hablar contigo. Solo nosotras dos. Nos sentamos en una banca de madera, ubicada en la parte más alejada del patio, a salvo de oídos indiscretos. El amanecer se abría paso con un sol pálido que luchaba por romper la densa neblina matutina. Me quedé en silencio buscando las palabras adecuadas. Necesito saberlo todo, inicié por fin. Toda la verdad. ¿Por qué me odiaste tanto desde niña? Siempre sentí que me veías diferente, que yo era distinta a los demás. Mi madre suspiró profundamente, deslizando su mano temblorosa por su cabello, ahora totalmente plateado. Nunca te odié, hija mía, murmuró con voz apagada. Simplemente no supe cómo amarte bien. Y fue entonces, allí en ese patio humilde, con el bullicio de la gran ciudad comenzando a despertar, que mi madre me relató una historia que desconocía por completo. Su propia historia. A los 16 años quedó embarazada de mí, fruto de una relación con un hombre que le prometió un futuro brillante, pero que la abandonó al enterarse de su embarazo. Su familia, profundamente religiosa, la repudió y la echó de casa. Para sobrevivir, lavó ropa ajena y vivió en una pequeña habitación que le prestaron por caridad. Cuando yo nací, estuvo al borde de la muerte durante el parto, completamente sola y sin ayuda. Me miraba y me confesaba que veía el fin de sus sueños, con la mirada clavada en el suelo de tierra, contemplando todo lo que había perdido y lo que nunca más podría tener. Sabía que no era correcto, que un niño no tenía la culpa, pero no podía evitar sentirlo. Fueron años de lucha, de hambre y de trabajo arduo. Cuando conoció a Pepe Chico, creyó que finalmente había encontrado una salida. Él prometió cuidarnos, darnos un hogar y comida, y al principio lo intentó, pero la bebida siempre lo vencía. Cuando nacieron mis hermanos, ella ya no tenía nada más que ofrecer, ni comida, ni amor, ni esperanza. Estaba completamente vacía por dentro. Su pasado, por trágico que fuera, no excusaba el daño que me había infligido, y nada en el mundo lo haría. Sin embargo, por primera vez, logré dejar de verla como un monstruo y distinguí a la mujer destrozada por los golpes de la vida, una mujer que, consumida por la desesperación y el dolor, había tomado decisiones terribles. Cuando Juvenal le propuso eso, me dijo con la voz a punto de desaparecer: una parte de mí sabía que era incorrecto, pero otra parte, una parte que anhelaba tu bienestar, pensó que tal vez sería lo mejor para ti, que tendrías comida, ropa y una vida mejor de la que yo te podía ofrecer. Reí amargamente y le dije: sabes mejor que nadie lo que me sucedió allí, madre. Sabes lo que ese hombre hacía, lo que permitía que otros hombres hicieran. Ella cerró los ojos, como si tratara de borrar las horribles imágenes que mis palabras evocaban. Al principio, Pepe iba a veces a buscar más dinero, confesó. Decía que estabas bien, que trabajabas de mesera en la casa, aprendiendo a leer y escribir. Yo lo creí porque quería creerlo. Después, dejó de ir. Ella me confesó que Juvenal había decidido romper todo contacto, creyendo que era lo mejor para ambos. Al enterarme de su muerte, le pregunté por qué no había ido a buscarme.
Con una simpleza escalofriante respondió: vergüenza. Y luego añadió: miedo de tu reacción, de lo que me harías si me encontrabas. Explicó que había sido más fácil inventar mi muerte para los niños, así dejarían de preguntar y buscarme. Guardamos silencio durante un largo rato, cada una sumida en sus propios pensamientos. El sol, ya en lo alto, nos calentaba la espalda. Finalmente le dije: no puedo perdonarte, al menos no ahora, quizás nunca. Pero tampoco puedo seguir consumiéndome en este odio, me está destruyendo por dentro como te destruyó a ti. Ella, asintiendo con la cabeza, pareció comprender. No se excusó, no intentó justificarse. Supongo que sabía que ciertas cosas no tienen remedio. El resto de ese día, lo pasé con mis hermanos. María me mostró fotos de su sencilla boda y me relató cómo conoció a su marido en el barrio. Dedito me contó sus planes de volver a estudiar de noche y buscar un trabajo mejor. Eran personas amables y resilientes, que habían logrado sobreponerse, cada uno a su manera, a la terrible experiencia que había sido nuestra infancia. Antes de marcharme con la esperanza de que les sirviera de algo, les dejé mi dirección postal y una parte del dinero que había traído conmigo. Le pedí a María que le diera el dinero a Joaquín y que se lo guardara para que Dedito pudiera estudiar. Les aseguré que mantendría el contacto, que los visitaría siempre que me fuera posible. Era una promesa imprecisa, y sospecho que todos éramos conscientes de ello. Algunas heridas emocionales tardan mucho tiempo en sanar, o quizás nunca lo hacen por completo. Regresé a Buena Esperanza esa misma semana. Esa pequeña ciudad, que antes solo me parecía un lugar de paso, se convirtió en una oportunidad para empezar de nuevo. Tenía los ahorros suficientes para iniciar un pequeño negocio. Decidí establecer una pensión para las jóvenes que venían a trabajar en la fábrica textil recién inaugurada en la ciudad. La casa de las muchachas, como la llamé, se transformó en mi proyecto de vida. Un hogar seguro, limpio y digno, donde las trabajadoras pudieran vivir sin temor. Ofrecía una tarifa razonable por el alojamiento, servía desayuno a las inquilinas y, lo más importante, aseguraba que ningún hombre, sin importar su posición social o poder, ingresaría a la pensión después de la puesta de sol. Con el paso de los años, el negocio prosperó, aunque nunca logré amasar una fortuna. Envejecí en soledad, pero rodeada de mis muchachas, como llamaba con cariño a las jóvenes que se hospedaban en la pensión. Algunas se quedaban solo por unos meses, otras permanecían durante años. Muchas se marchaban para contraer matrimonio, otras en busca de oportunidades laborales en ciudades más grandes. Siempre les brindaba mis consejos compartiendo las lecciones que la vida me había enseñado, a menudo de manera dolorosa. Mantuve contacto con mis hermanos mediante cartas. María me enviaba fotografías de Joaquín, su hijo menor, a medida que crecía junto con los demás hijos que tuvo. Dedito logró graduarse como técnico en mecánica y abrió un pequeño taller en la Ciudad de México. A Pepito, a quien reencontré tiempo después, se convirtió en pastor de una iglesia evangélica en una zona rural. Todos ellos, a pesar de los obstáculos iniciales que enfrentaron, lograron construir vidas dignas. En 1983, mi madre falleció a causa de un cáncer implacable que la consumió, devorándola desde adentro, de la misma manera que el remordimiento, que arrastraba desde hacía años, la había consumido emocionalmente. No asistí a su entierro, en su lugar, envié flores y una carta, la cual, supongo, nunca llegó a ser leída. Comprendí con dolor que ciertas reconciliaciones solo pueden darse en la esfera del pensamiento, y jamás en la realidad. La vida continuó su inexorable camino. Observé los cambios que se manifestaban, la mejora en la iluminación eléctrica, las calles que comenzaban a ser pavimentadas, la llegada de la televisión a color. Los tiempos cambiaban vertiginosamente. Desde la distancia fui testigo de las transformaciones que experimentaba el país, siempre con la mirada serena de quien ya había vivido lo suficiente como para no dejarse impresionar fácilmente por las promesas de un futuro mejor. En 1991, recibí una visita inesperada. Era una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, con un porte distinguido y una forma de hablar refinada. Me costó reconocerla. Se trataba de Josefa, la niña que había llegado a la Rosa de Medianoche, cuando yo aún permanecía allí, y que me había dado noticias de mis hermanos. ¿Cómo me encontraste?, pregunté mientras servía café en la pequeña y acogedora sala de la pensión. Fue difícil, lo admitió con una sonrisa, pero nunca te olvidé, Tiana. Tú fuiste mi salvación en aquellos días oscuros.
Me enseñaste a luchar por sobrevivir. Ella, por su parte, logró escapar unos meses después de que yo me fuera. Su huida, meticulosamente planeada, contrastaba con mis intentos desesperados. Encontró amparo con una monja que protegía a chicas como nosotras. Estudió, se convirtió en maestra, formó una familia, tuvo hijos, una vida aparentemente normal que me causaba una profunda tristeza. Necesito contarte algo, me dijo tiempo después. Encontraron su cuerpo. No hizo falta que especificara de quién hablaba. En esa historia, solo un hombre importaba. Después de ti y tras la muerte de él, siempre medía cada palabra. La Rosa de Medianoche había sido clausurada, las chicas fueron separadas, algunas regresaron a sus hogares, otras sufrieron destinos peores. El caserón permaneció abandonado durante años. Ahora lo estaban demoliendo para construir un supermercado. Durante las excavaciones, descubrieron restos óseos humanos enterrados en el sótano. Las investigaciones policiales se centraban no solo en posibles víctimas relacionadas con él, sino también en otras personas desaparecidas, niñas, posiblemente rivales comerciales, vidas truncadas durante sus años de gobierno en aquella pequeña ciudad. Josefa me informó de esto, explicando que la policía estaba interrogando a antiguos empleados y conocidos suyos. Me pareció importante que lo supiera. Agradecí la advertencia, pero le aseguré que no podrían vincularme con nada de eso. Me había esfumado sin dejar rastro, cambiando mi identidad y construyendo una nueva vida desde cero. Además, habían transcurrido más de 2 décadas. El caso seguramente era ya un caso frío, como se dice. Josefa se marchó al día siguiente, dejándome más que un aviso. Me dejó un espejo donde pude contemplar lo que mi vida podría haber sido de haber tomado otros caminos, de haber seguido las decisiones de mi madre. No sentí envidia, solo una tenue tristeza por lo que nunca llegué a ser. Nunca más supe nada del caso. Supongo que, como tantos otros misterios en las pequeñas ciudades provincianas, fue archivado. El mal cometido por Juvenal, sepultado con él, y los secretos de ese sótano, quedaron sellados bajo un piso de baldosas, ahora transitado por amas de casa que, ajenas al pasado, empujan sus carritos de compras. Con el paso de los años mi cuerpo se fue deteriorando y el mundo, a mi alrededor, se transformó a un ritmo vertiginoso. La pensión siguió operando hasta 2005, cuando mis piernas ya no resistían el trajín de subir y bajar escaleras diariamente. Entonces cedí el negocio a una de mis empleadas más fieles, quien mantuvo viva la esencia del lugar. Hoy, con 79 años, resido en una humilde casa en las afueras de San Juan Otihuacán, sustentado por una modesta pensión, acompañado por las visitas esporádicas de sobrinos y nietos, y por el constante murmullo de los recuerdos, tanto gratos como dolorosos. Esta historia, que hoy revelo, nunca antes había abandonado el silencio de mi interior. Sentía que era un peso demasiado grande para compartirlo en conversaciones triviales o tertulias, pero consideré que había llegado el momento de liberar ese río, de permitir que rompiera la represa que lo había contenido por tanto tiempo. Si esta experiencia nos enseña algo, podría ser que la vida persiste incluso cuando creemos que todo ha terminado, que el acto de sobrevivir a veces representa la mayor victoria sobre quienes intentaron aniquilarnos. Perdonar, en este contexto, no implica olvidar ni excusar, sino elegir no permitir que el odio siga consumiéndonos una vez que ya ha causado daño suficiente. Querida hija, si has llegado hasta este punto en esta historia tan difícil, te lo agradezco de todo corazón. Sé que escuchar ciertas verdades no es fácil. Si te es posible, apoya este canal, sí, simplemente dale me gusta y suscríbete. A esta humilde mujer le llena de alegría saber que hay personas dispuestas a escuchar lo que tengo que compartir. La vida está tejida de historias, mis queridas, algunas hermosas, otras dolorosas. Pero todas merecen ser contadas, quizás para evitar que se repitan, porque el pasado, al permanecer oculto en la oscuridad, a menudo regresa para sorprendernos. M.